coaching? What led me? To coaching. ¿Qué te llevó a hacer coaching? Ah, ok. Ya. Principalmente porque yo había tomado coaching hace unos años atrás, ¿sí? Me había ido bien, pero con el tiempo, al pasar el tiempo, sentí que necesitaba como reforzar lo que había aprendido, ¿sí? Había como dejado de practicar algunas de las buenas cosas que había adquirido y claro, entonces como necesitaba como reforzar los conocimientos. Y la pandemia pues llegó en buen momento, o sea, había el tiempo, ¿cierto? Para hacerlo también, porque igual con la vida agitada es difícil, ¿no? Pero bueno, se dio la oportunidad, así que la tomé. Del programa, yo diría que las triadas son como de las cosas más buenas del programa. Bueno, uno las tiene que practicar, si no, no sirven. Sí, el tema de la vulnerabilidad, fíjate, como practicar vulnerabilidad en las relaciones ha sido muy bueno, muy, muy bueno. Y el reconocimiento de las necesidades humanas en otras personas, ¿sí? Yo creo que esos han sido como los temas en los que más me he enfocado, sí. Sí, de hecho lo recomendé. Yo había tomado un pequeño coaching con Axel hace unos años atrás y traje una amiga ahora en esta sesión, Carolina. Así que sí lo recomiendo. Yo con Axel me conozco hace muchos años, ¿no? Entonces como que tenemos bastante apertura de decirnos cosas, digamos, sin problema. De hecho, la primera sesión yo le mandé un correo con mi sugerencia. Yo creo que me odió. Pero no, mira, básicamente a mí me ha servido mucho. Tal vez lo que le dije en esa ocasión. A mí me gusta tener como estructura mental. Entonces, cuando él habla, no siempre puedo asociar el tema del que está hablando con el programa que tengo en la mano, ¿sí? Entonces, como que yo le pedí y lo ha practicado bastante bien, que como que durante la sesión pudiera pautar qué era lo que íbamos viendo, ¿sí? Porque claro, a veces pueden salir estas historias, etcétera, pero yo en mi mente siempre estoy pensando, ¿y cómo se relacionará esto con el tema que estoy viendo, ¿sí? Pero también yo lo conozco hace mucho tiempo, entonces como que yo le conozco su forma de expresarse, no sé si eso le pase a otros, ¿sí? Porque ya como que yo tengo una relación con él de hace tiempo, ¿sí? Entonces, no sé si una persona por primera vez esto lo vaya a seguir el hilo también, por decirlo así. Eso sería como la sugerencia que yo le di. Y lo otro que pensé esta semana, pero no sé si es parte del programa y sí tendríamos que preguntarle. A mí personalmente me gustaría recibir de antemano el material que voy a ver en la semana siguiente, ¿sí? Como para repasarlo antes de la sesión y luego como llegar así como más familiarizada, ¿no? Usualmente lo que él hace es que vemos la sesión y después llega el material. Entonces, pero claro, no sé, dependerá de la estrategia tal vez en el coaching funcione así, pero yo creo que serían las únicas dos cosas.